bienvenidos a nuestro espacio semanal, Los Criterios del Poder Judicial, que conduce normalmente el querido magistrado en retiro, Julio César Vázquez Mellado, que desafortunadamente en este momento tiene una situación personal que le impide estar con nosotros. Sin embargo, y siempre preparados, tenemos al doctor Rafael Estrada Mitchell, que será quien se encargará de la conducción de este programa, y que en esta ocasión, bueno, él se encargará de presentarle a nuestros ponentes distinguidos, que abordamos un tema que no se ha tocado en este espacio, que es la justicia electoral, que también, aunque ustedes quizás no sea tan frecuente, también toca temas de derechos humanos, de derechos fundamentales. Sin más, por favor, doctor Estrada, adelante, el micrófono es suyo, este es su programa. Bienvenidos a nuestros ponentes. Cómo no, señor director, muchísimas gracias al director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez por estar con nosotros inaugurando los trabajos de esta sesión, extraordinaria en el sentido de que no está el titular, como él muy bien ha dicho, del programa. El doctor Julio César Vázquez Mellado manda al auditorio muy fiel del aula Tiempo de Derechos sus más sentidas, espera poder reincorporarse en unos minutos, y también extraordinaria en cuanto a la temática, porque nos hace el gran honor de estar con nosotros el magistrado ponente en una sentencia muy importante en materia electoral. Hoy nos salimos un poquito del Semanario Judicial de la Federación para tratar el tema electoral desde la perspectiva de derechos humanos que ha mencionado el doctor Ruiz, gracias a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Hay que agradecer también la elección de este tema por parte de nuestro experto en la materia, columnista del aula de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Carlos Báez Silva, un jurista de excepción. Y voy a permitirme, antes de darle la palabra al magistrado Guerrero Olvera, decirles que actualmente es magistrado de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lleva 20 años de servicio en la Judicatura Federal. Incluye estas dos decenas de servicio, 9 años en la Sala Superior del propio Tribunal Electoral. Don Sergio Arturo Guerrero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó la especialidad en Justicia Constitucional y en Procesos Constitucionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene el máster en Argumentación Jurídica en la célebre Universidad de Alicante y la especialidad en Valoración Racional de la Prueba en la Universidad de Girona, todas ellas en España. Como ustedes verán, ha realizado la triada más célebre de estudios en la vieja España, es decir, Castilla-La Mancha, Alicante y Girona, por lo cual es un triple honor, si me permite, señor magistrado, tenerlo con nosotros en esta tarde. Es especialista en Derecho Electoral por nuestra Universidad Nacional y, como ha quedado dicho, es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. No sé si sea atlista o no, pero pues también estamos de manteles largos porque no siempre podemos celebrar este tipo de actos con un magistrado con sede en Guadalajara y con el Atlas campeón. Es una cosa que se da cada 52 años, señor magistrado. Perdóneme la referencia. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho. Los micrófonos son de usted. Qué amable, mi estimado doctor Rafael Estrada. Para mí es un gusto y un honor que hagas tú la presentación. Yo soy una persona que admira tu trabajo y tu profesionalismo, y pues hemos tenido la oportunidad de conocer tu obra y tu trabajo, así que de verdad el del honor soy yo. Y qué decir pues de la presencia de mi querido amigo, también compañero de trabajo, pero sobre todo amigo, Carlos Báez Silva, a quien yo también lo respeto y me ha ayudado y me ha enseñado bastantes cosas del derecho. Y obviamente pues saludar a César Ruiz, al doctor pues, que nos hace favor de recibirnos en esta fundación, y por supuesto al doctor Vázquez Mellado, con quien tuve en algún momento, siendo tal vez oficial judicial en los juzgados de distrito en Querétaro, tenerlo a él como un referente de magistrado de circuito, uno de los mejores del país, una persona que juzgaba pues como un magistrado ilustrado, uno de esos magistrados que se dan uno cada 100 años, un magistrado que leído, culto, y que iba más allá de la letra de la ley. Y por eso pues tengo un excelente recuerdo y memoria de él, y pues le mando un caluroso saludo, esperando que todo esté bien. Pues muy bien, el tema que traemos
propuse es pues en torno a los derechos humanos, en específico los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sé que este es un foro experto en derechos humanos y por eso será muy modesta mi aportación, pero no es otra que la de reseñar brevemente esta sentencia de la Sala Superior, que es muy corta, pero también a veces decimos que poco es mucho, porque a pesar de que es una sentencia corta, que establece específicamente el derecho a contar con una sentencia de lectura accesible, pues digamos que es mucho porque se consolida una serie de criterios que establecen con toda claridad la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sede electoral y que también coadyuvan a esta serie, digo, de sentencias en las que se han aplicado esta convención. ¿En qué casos? Y así la primera reflexión, nos hemos enfrentado con estos temas. Bueno, uno muy famoso, que fue del año 2019 y que también resolvió la Sala Superior, es aquel en el que ordenó que se incluyera en las leyes locales una especie de cuota para que las personas con discapacidad tuvieran acceso a cargos de elección popular. Una omisión legislativa que debe ser colmada desde la Convención, porque la Convención establece que las personas con discapacidad deberán tener los medios, los mecanismos, las garantías para acceder a los cargos de elección popular, y la Sala Superior, una acertada sentencia, ordenó modificar leyes locales para eso. Entonces, digamos que esa es una sentencia alrededor de la cual orbitan otras que también ambientadas en este discurso de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de sede convencional, pues han consolidado esta serie de derechos. Si me permiten, les platico otras dos antes de abordar la que yo les quería comentar, que es la que propuse, porque es muy sencilla. Es un par de asuntos que coincidentemente llegaron, uno a Sala Regional Guadalajara y otro a Sala Regional Monterrey, en el que, sin dar números ni datos que a veces ni vienen al caso, salvo que alguien quiere investigarlo, yo se los puedo proporcionar, dos casos muy interesantes. En una familia llega a un módulo del Instituto Nacional Electoral, donde se expiden credenciales de elector, y la familia le comenta al encargado del módulo que pues tienen a su papá en cama con un estado vegetativo persistente, es decir, no tiene etapas de lucidez, es persistente, derivado de un accidente automovilístico. Y resulta que, pues, como está en un estado vegetativo persistente, no tiene forma de manifestar su voluntad de hacer una aclaración en los datos de su credencial de elector. Esos datos de credencial de elector tenían una pequeña diferencia en el CURP. En vez de decir, por decirles algo, el número 6, decía el número 8 al final. Pero sin esa credencial de elector debidamente ajustada a la realidad numérica de su CURP, no era posible acceder a, pues, digamos, el derecho humano puerta o ventana que le llaman, es el de la identidad. Es decir, no podía hacer efectivo su derecho de acceso a la salud, a las prestaciones de pensión por invalidez permanente, dado que pues, su credencial de elector no coincidía con su número de seguridad social. Es decir, la credencial de elector y los datos que había en la seguridad social no permitían otorgarle una pensión. Pero el señor no podía ir directamente a pedir la credencial de elector y fue su familia. Entonces, la ley electoral establece que habrá casos en los que, como estos, ordinariamente se puede acudir por el propio funcionario del Instituto Nacional Electoral al domicilio donde esté la persona que no pueda comparecer para obtener su voluntad expresa. Entonces, hacen el procedimiento, un funcionario del instituto va al domicilio, pero el señor, como no se puede mover, tiene un estado de invalidez permanente, no puede contestar unas preguntas. Lo que pasa ahí es que el hijo toma la mano de su papá y pone la huella en el documento donde se estaba expresando la voluntad. Eso lo asienta el funcionario y después es interpretado como el hecho de que fue sustituida la voluntad de la persona que no podía reaccionar por la de su hijo. Es decir, manipularon su mano para expresar la voluntad. La Sala Regional Guadalajara,
en una sentencia que me parece, es una sentencia en términos de Paul Kahn, una sentencia natal, ¿sí? Es la primera sentencia con la que nace un criterio, estableció que pues había que hacer ajustes razonables a los trámites en los que se exigía que la petición fuera expresamente expedida por el titular. Y decíamos, en términos de la convención, hay un modelo de derechos humanos en los que no solamente se habla de la, digamos, discapacidad como un problema de prescindencia o un problema que necesita una rehabilitación, si no podemos esperar a que rehabiliten a esa persona, porque lo que le urge justamente es tener sus documentos en forma para ser atendido, sino que atendiendo un modelo social de discapacidad, consideramos que el ajuste razonable era tener por presentada la voluntad, aunque no hubiera una firma expresa de la persona, sino que el ajuste razonable consistía en que se tuviera como si fuera su voluntad cuando se entienda que hay buena fe y esta buena fe no haya sido desvirtuada. Si los hijos, que son, digamos, los representantes de él, del señor que está en estado vegetativo persistente, indican y dicen que su papá la quiere para efectos de identificación y que y no hay una prueba que desvirtúe eso, pues hay que darle la credencial, ¿no? Aquí el tema es que en términos de la Constitución, pues la credencial de elector hasta el día de hoy es la única identificación oficial que opera, digamos, como una cédula de identidad, que es exigida en muchos trámites a nivel nacional, no solamente para votar, sino para hacer trámites oficiales. Sala Regional Guadalajara no solamente ordenó que en el caso concreto se tuviera por expresada la voluntad y se le entregara su credencial, sino que además le ordenó al Instituto Nacional Electoral que ajustara sus procedimientos, que hiciera un protocolo específico para atender a personas con discapacidad, no nada más las que son eventuales, sino también las permanentes. Y bueno, pues gracias a eso el Instituto Nacional Electoral ya aprobó, si mal no recuerdo, de hace un par de años, un nuevo protocolo para atender de manera diferenciada, con ajustes razonables, a todas las personas con discapacidad que solicitan su credencial de elector. A la par, la Sala Regional Monterrey tuvo un caso similar, un caso muy interesante, de una persona que también sufrió un accidente vial en el año 2018 y que le provocó, fíjense nada más qué coincidencia, un traumatismo en la cabeza, por lo cual estaba también en un estado, en una situación crítica que le impedía tener también la manifestación de la voluntad. Él se encontraba con un daño neurológico e incapacitado físicamente, presuntivamente, tenía también un estado de coma permanente y también le impedía prácticamente hacer lo mismo. Con diferentes argumentos, pero más o menos lo mismo, Sala Regional Monterrey, al igual que Guadalajara, ordenó expedir la credencial de elector. La gran diferencia en la argumentación, en la justificación para la Sala Monterrey fue que las personas que pedían la identificación estaban en una situación de precariedad económica o en una precaria situación económica, fue lo único que agregaron, pero términos más, términos menos, se resolvió prácticamente lo mismo. Bueno, pues estos son 3 casos en los que se ha aplicado la convención. El ejercicio de los derechos de rango legal, como la expedición de credenciales de elector o la participación política en las elecciones, siempre son bañados, vistos, irradiados por la fortaleza y la bondad de los derechos fundamentales. En el caso que yo le sometí a su consideración para que analizáramos y comentáramos, pues es algo más o menos asociado a esta idea de los derechos fundamentales. Una persona que alegaba tener una debilidad visual impugnó una convocatoria de un instituto local de Oaxaca para esa convocatoria para que la ciudadanía mexicana interesada en participar en la observación electoral del proceso electoral en Oaxaca. No es que la convocatoria no tenía una versión, digamos, que fuera adecuada para que los débiles visuales la pudieran atender. La impugna, el tribunal local dice, bueno, para empezar, esta convocatoria no es discriminatoria porque está dirigida a todas las personas, pero no distingue a nadie. Y además, usted ni siquiera demuestra que usted tenga alguna persona, alguna discapacidad. Usted no tiene discapacidad visual. Dijo, usted no me demuestra que tiene discapacidad visual.
Obviamente, cuando se va a la sala superior en un primer momento revoca porque dice que la autoadscripción, es decir, el que uno se autodefina como una persona con discapacidad, es más que suficiente para tener por comprobada esa condición. Y que además sí debería de analizarse nuevamente porque sí había legitimación. En un nuevo análisis, el tribunal local declara que en efecto no se emitió una versión que optimizara el mayor grado de efectividad del derecho y por tanto ordenó que se emitiera una convocatoria que fuera en lectura apropiada para las personas con debilidad visual y pues le concedió la razón. Nuevamente se fue a sala superior y la sala superior ordenó no solamente eso, sino que además se emitiera una sentencia también con una versión que permitiera una lectura fácil. Nuevamente con base en, digamos, criterios basados en la convención y que pues reflejan de alguna manera la convicción que tenemos desde los tribunales electorales para, repito, no solamente aplicar las leyes, no solamente las reglas de las leyes, sino también considerar en su integridad el derecho, en su dimensión justificativa, es decir, las razones por las cuales están contemplados los derechos, los fines y los propósitos para los cuales están construidas las reglas y todo eso desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Saben que es muy común decir que la discapacidad no es privativo de unos cuantos. Todos traemos el cheque abierto a la discapacidad. Nadie está a salvo de ella. Hoy estamos tal vez, tenemos visibilidad completa, mañana quién sabe, hoy tenemos nuestras extremidades completas, mañana no lo sabemos, y por ende este tipo de temas no solamente deben constreñirse al ámbito civil, penal, laboral de los trabajadores, sino que es un tema que desde todas las perspectivas debe abordarse por todos los operadores jurídicos, dado que la inclusividad, es decir, la plenitud de derechos de personas con discapacidad, debe ser una realidad y cada tribunal debe cooperar de la mejor manera posible para preparar que la sociedad sea una sociedad más decente, más incluyente y que haga los ajustes razonables para que en esa interacción social de las personas con discapacidad no los ponga en situación de desventaja. Pues ese era justamente el tema que en un primer saque quería exponerles a su consideración y obviamente pues listo para recibir más información y mejores ideas de mi querido amigo Carlos Báez. Muchas gracias, doctor Rafael, y estoy atento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tan querido y admirado don Sergio Arturo. Pues ha quedado clarísima la exposición de las líneas generales de esta importante resolución. Y bueno, pues como muy bien dice el magistrado, vamos a tener también el placer de escuchar a una voz muy autorizada de un jurista que ha estado tradicionalmente muy cerca de estos temas, que es el doctor Carlos Báez Silva, que ya es un amigo de este programa, del Aula Tiempo de Derechos, pero que también colabora mes a mes con una muy importante columna, Orden Constitucional, en la revista Tiempo de Derechos. Bueno, Carlos Báez, ya lo saben ustedes, la mayoría de quienes estamos aquí en este webinar, es licenciado y doctor en Derecho y maestro en Ciencia Política, todo ello por nuestra Universidad Nacional. Ha sido investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y se desempeñó en el Instituto de la Judicatura Federal en varias muy interesantes e importantes etapas, como director de área, titular de unidad, secretario técnico de procesos de selección, titular de la unidad de gestión administrativa. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial también ha desarrollado una larga carrera. Se desempeñó en su momento como secretario de Estudio y Cuentas, secretario instructor en la Sala Superior, fue director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, la Escuela Judicial Electoral hoy en día, director general de Asuntos Jurídicos y jefe de la Unidad de Investigación en la propia Escuela Judicial. Ha escrito libros que recomiendo amplísimamente. Como autor, como coautor, destacamos Hacia una democracia paritaria, la evolución de la participación política de las mujeres en México, el amparo justo Prieto, el control desconcentrado de la constitucionalidad y el control de la regularidad de la Ley Suprema de la Unión, este último publicado hace no demasiado tiempo por Tirant Leblanc en 2019. Muy querido Carlos, bueno, pues estamos de pláceme, solo nos hace falta nuestro querido magistrado Vázquez Mellado, que ya se incorporará en unos momentos.
Eh, pero, pues ya decía yo, de manteles largos, escuchando a dos juristas excepcionales como ustedes. Adelante, muy querido Carlos. Muchísimas gracias, estimado doctor Estrada Mitchell. Muchísimas gracias también al magistrado Guerrero Olvera, hay que decir, de don César Ruiz, y en general, gracias a la Fundación y a la revista por la oportunidad de, retomando en buena medida lo que ya dijo César, lo que ya dijo el magistrado Guerrero, pues esta oportunidad de vincular de manera más cercana o más estrecha precisamente los temas relacionados, los temas del derecho electoral relacionados con los derechos humanos, que son esenciales, son fundamentales por una simple y sencilla razón. Los derechos políticos, nuestros derechos de la ciudadanía, son derechos humanos, son derechos fundamentales. Simple y sencillamente, al verlos así, los derechos humanos y los derechos políticos como derechos humanos, pues son precisamente prerequisitos esenciales para cualquier sistema democrático. Y la verdad es que esta oportunidad de vincular este esfuerzo de la Fundación con la difusión de la materia electoral, particularmente, insisto, la directamente vinculada con el ejercicio y pleno goce de los derechos humanos, entendiendo que los derechos políticos son derechos humanos, pues sin duda es una gran oportunidad para pues continuar divulgando, en este caso, a través de la voz, la presencia y los conocimientos del magistrado Guerrero Olvera, pues estos temas no solamente relevantes, sino verdaderamente esenciales en una sociedad como la nuestra que está precisamente ensanchando poco a poco y sobre todo con el auxilio, el respaldo de nuestras instituciones, pues está ensanchando precisamente ese ámbito de pleno goce y disfrute de todos nuestros derechos, incluidos los derechos políticos. Y el hecho de que el magistrado Guerrero Olvera mencione estos tres precedentes y particularmente el último, vinculado con la comunicabilidad de las decisiones de la justicia electoral, me parece fundamental, puesto que, retomando la exposición del magistrado Guerrero, en efecto, en los dos primeros casos estamos en presencia de, pues, el auxilio que da la justicia electoral mexicana en situaciones, vamos a llamarlo así, pues de situaciones críticas o situaciones trágicas, como diría Atienza, situaciones en las que resulta indispensable tomar una decisión más allá, como también dijo el magistrado Guerrero, para referirse al magistrado Vázquez Mellado, pues más allá de lo que dice estrictamente o gramaticalmente el librito, procurando precisamente beneficiar siempre en la mayor medida posible, pues a las personas. Y en el caso particular del precedente en materia del comentario principal del magistrado Sergio Arturo Guerrero, es decir, la sentencia dictada en el JDC 1458 del 2021 por la Sala Superior, teniendo como respaldo ya una tesis, un criterio, y en este sentido también me gustaría resaltar pues esta oportunidad que ahora el maestro Guerrero y un servidor tenemos de acercarnos a este foro en la Fundación y a través de la revista, porque precisamente más allá de los criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, pues nuestra justicia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eso forma parte del Poder Judicial de la Federación, y si bien sus criterios, su jurisprudencia, sus sentencias no son publicadas en el semanario, puesto que tiene otros medios de divulgación de su propia jurisprudencia. De hecho, el magistrado Guerrero, previamente a ocupar el cargo, pues fue director de jurisprudencia precisamente en el Tribunal Electoral.
Entonces, esta oportunidad me parece muy relevante, sobre todo comentando este tipo de criterios en el que, digamos, pudiese parecer una decisión para algunos obvia o para algunas otras personas, pues, excesiva, porque me parece y he escuchado los dos tipos de opiniones. Bueno, pues es que era obvio que le tenían que dar una versión que entendiera la persona, el justiciable tenía que entender la decisión. Sí, lamentablemente, y es importante resaltarlo, el hecho mismo de que se le ordene a un órgano jurisdiccional emitir una versión comunicable en un sentido de pleno entendimiento al justiciable, pues ya es de entrada un foco amarillo que se enciende, por decirlo menos, puesto que evidentemente quienes imparten justicia, su misión, su meta, su función esencial es precisamente comunicar esas decisiones, no solamente para obtener el acatamiento pleno de sus propias decisiones, sino sobre todo para comunicar las razones que justifican pues esas decisiones que están tomando. Entonces, el hecho mismo de que estemos en presencia de esta determinación de un órgano jurisdiccional dada a otro órgano jurisdiccional para emitir esta versión comunicable en un sentido lo más llano posible a una persona, independientemente, me parece que la sentencia en ese sentido es muy precisa, independientemente de la condición visual del justiciable, pues al final lo que el justiciable solicita es, bueno, ya me lo dieron en braille, ahora explíquenmelo, ahora comuníquenmelo en un sentido, en un lenguaje, con la utilización de palabras que pueda yo entender cabalmente. Eso por un lado. Pero por el otro, la otra posición que es posible escuchar en ocasiones es que quizá es un exceso el buscar o el esperar que una persona que ejerce la función jurisdiccional, un magistrado, una magistrada, un juez, deba comunicar en un lenguaje llano, sin tecnicismos, sus decisiones, puesto que es la justicia la que está hablando. Me parece que es otra posición extrema, pues poco sostenible, porque efectivamente, si bien quienes juzgan hablan a través de sus sentencias, lo cierto es que tradicionalmente, y aquí sí la tradición se nos impone, más allá del estilo o la forma personal de cada quien, pues de cada una de las personas que imparte justicia, claro, la tradición se nos impone, acaba imponiéndosenos, y más allá de la utilización de tecnicismos, en no pocas ocasiones, quienes nos dedicamos a las profesiones jurídicas, pues podemos, digamos, abusar de cierta manera de expresarnos que comparten quizá muchas de las personas con quienes profesionalmente nos relacionamos, pero los justiciables que acuden, que tocan la puerta precisamente de nuestros tribunales y de nuestros juzgados, pues no necesariamente son ya no siquiera profesionales o cercanos a la profesión jurídica, a las profesiones jurídicas, sino bueno, simple y sencillamente son ciudadanos, personas que comparten con nosotros, con nosotras, simple y sencillamente una manera simple de comunicarnos, de hablar. En otras palabras, no está de más que las sentencias de nuestros tribunales y de nuestros juzgados pues se comuniquen, se redacten, se escriban en el lenguaje, en el español hablado en México hoy por el promedio de las personas, más allá o menos acá de los tecnicismos o los usos específicos de ciertas palabras para referirnos, insisto, quizá con mucha sencillez en el ámbito profesional a ciertas cuestiones que nos parecerían evidentes, pero que para las personas que no están siquiera cercanas a la profesión jurídica, pues ignoran, desconocen
o lo peor, más allá o menos del desconocimiento que puedan tener, podemos generar confusión, se pueden generar confusiones que generan a la postre pues una idea que puede estar distorsionada del buen funcionamiento de nuestros tribunales, de nuestros juzgados, de nuestras cortes en general, de tal forma que el hecho de que la decisión que ahora se comenta estribe precisamente en satisfacer la solicitud, la petición del justiciable, de que la decisión se le comunique en términos que pueda él entender cabalmente, asumir, comprender a cabalidad, me parece no nada más ¿cómo decirlo? El triunfo o la imposición por fin de la finalidad sobre la forma, las formas en que estamos acostumbrados a redactar o a leer nuestras sentencias, sino también, y con esto cerraría este comentario, el triunfo de precisamente la plena o la cabal tutela, el respeto de la dignidad de la persona por encima de tecnicismos o formalismos, porque al fin y al cabo lo que está solicitando, me parece, el justiciable en este caso en particular, es un trato digno. Es decir, explícame en términos que yo pueda entender de qué va tu decisión. Dame ese trato digno que como persona me corresponde. Y si esto es así, como también ya lo dijo el magistrado Guerrero Olvera, en otras materias, en otros ámbitos, el penal, sobre todo el civil, el familiar, por supuesto, cuando estamos, cuando se están tocando intereses de personas menores de edad, lo es también y en grado superlativo en la materia electoral, porque precisamente el pleno conocimiento, el cabal entendimiento de lo que la autoridad o las autoridades electorales, las decisiones de estas autoridades, las decisiones que están tomando estas autoridades, en la medida en que puedan ser cabalmente entendidas y las razones digeridas, asumidas e incluso criticadas, en esa medida nuestra democracia, nuestra forma democrática de gobierno, pues se verá fortalecida. Y en ese sentido, me parece, decisiones como la que ha puesto en esta sesión el magistrado Guerrero Olvera, pues resultan fundamentales, esenciales precisamente para reforzar esa buena marcha desde el punto de vista de la justicia electoral de nuestra República. Este sería mi primer comentario, doctor Estrada. Excelente, por cierto, doctor Báez. Para el doctor Guerrero Olvera hay un comentario de Paulina Torruco que creo que resume muy bien justo lo que han dicho ustedes dos en esta tarde. Dice Paulina, los tribunales electorales no solo aplican reglas, sino que analizan su dimensión justificativa, sus fines, los propósitos para los cuales están constituidas las reglas, y ello desde una perspectiva que contemple los derechos humanos. Todos tenemos este cheque abierto a la discapacidad y por ende, este tipo de temas no solo deben constreñirse a temas civiles o penales, sino que deben ser abordados por todos los operadores jurídicos. Como dijo el magistrado Guerrero, a quien le mando una cordial felicitación, dice Paulina. Bueno, y justo yo quisiera seguir por esa línea que marcó el señor magistrado Guerrero Olvera para preguntarles si, digamos, hoy por hoy la aplicación del criterio pro persona es una cuestión pues ya muy visible en las resoluciones de los tribunales electorales, o si todavía en esta materia, como Paulina dice, a diferencia de otras en donde pareciera ir avanzando mucho más rápidamente, como por ejemplo lo penal, si en la materia electoral todavía hay muchos cauces que deben explorarse para que tanto la prohibición de toda discriminación negativa
como plantea esta resolución, y la operación efectiva del criterio pro persona sean una realidad extendida. No sé quién quisiera abordar sobre ese tema, don Sergio. Les recordamos que el chat está abierto a sus preguntas, tanto el chat del Zoom a nuestro auditorio como esa cosa que dice Q y A, ¿no? Que deben ser questions and answers, supongo, ¿no? Ahí también pueden enviar sus preguntas y las leeremos con mucho gusto. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, querido Rafa. Yo te digo Rafa porque así he escuchado que te dicen, perdona lo igualado. Pues tú eres un gran profesor y bueno, me da pena bueno, decirlo. mi querido Sergio, nos Pero te lo digo con pusiéramos cariño. con todo el cariño que tenemos, así te habría hablado desde el principio, pero aquí eres nuestro respetadísimo señor magistrado. Muchísimas gracias. Bueno, saludo con mucho gusto a Paulina Torroco y la verdad es que cuando digo que en el Tribunal Electoral hay una vocación de aplicar el derecho en su dimensión integral, sí lo digo así en términos borquinianos, digamos, en el sentido de que durante muchos años el Tribunal Electoral ha hecho esfuerzos, yo creo que incluso por encima de los esperados, para compatibilizar las reglas estrictas del proceso electoral con principios generales de derecho, pero sobre todo con principios constitucionales, ¿no? Muchas de las instituciones que no estaban previstas expresamente en los códigos, pues fueron ganados a partir de interpretaciones y la combinación de tratados internacionales con leyes. De hecho, eso en algún momento de nuestra historia nos ganó una sentencia de la Suprema Corte que nos prohibió hacer control de convencionalidad y de constitucionalidad. Y pues cruzo esto con la pregunta tan atinada de Rafa que me permite hacer pues un comentario tal vez anticlimático acerca de qué pasa con el principio pro persona en materia electoral. ¿Qué pasa? Quiero decirles que pues prácticamente desde que nació la Sala Superior, la justicia electoral moderna, digamos, desde que llegó la primera integración de 1996 al Tribunal Electoral, se tuvo la fortuna de contar con magistrados que tenían una formación muy civilista y algunos que pues, tenían una formación muy enfocada a los derechos fundamentales. José de Jesús Orozco, recuerdo, pues fue de los primeros mexicanos que tal vez nos hizo favor de traer grandes autores al español y a las aulas, y él tenía una vocación muy importante por los tratados. Hay obras documentadas en nuestra propia sala de cómo se ha hecho control de convencionalidad pues por más de 25 años, prácticamente más de 25 años haciendo control de convencionalidad. Por poner algunos ejemplos, pues el incidente de recuento, que es el derecho a tener transparencia acerca del cómputo de votos, no es más que el derecho favorable al voto de los ciudadanos para saber exactamente qué hay en las urnas, y eso no estaba contemplado expresamente en la ley. El recuento o el nuevo escrutinio y cómputo fue producto pues, de una interpretación de principios constitucionales. Hoy, más que nunca, Rafa, me atrevo a decir que incluso en los tribunales electorales hay una cantidad fractálica, infinita, ya efervescente de sentencias que no son de un año, ni hace 2 años, ni de 2011 para acá, sino incluso desde antes de la reforma de derechos humanos, en los que se aplica el principio pro persona. Recordemos que también tenemos asuntos laborales en los cuales también hemos construido una jurisprudencia que corre paralelo a las de las juntas, a las de los tribunales 100% laborales, y en los que incluso pues, creo que hemos encontrado respuestas alternativas a, por ejemplo, los conceptos de relación de trabajo, ¿no? Tenemos multiplicidad de asuntos. Puedo decirte tal vez que el primer asunto laboral en el que se concedieron medidas de protección a una mujer trabajadora embarazada fue un asunto de una sala electoral, ¿no? Incluso antes que algún tribunal laboral, 100% laboral. Entonces el principio pro persona es un principio con el que estamos muy habituados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en materia electoral, como se trata de macrojuicios en los que los titulares de los derechos subjetivos son muchos, hay una pluralidad de sujetos, ¿no? Por un lado tienes a un partido, a un candidato, a otro candidato, a los votantes, pues el principio pro persona
como una guía de interpretación, como un principio hermenéutico, es difícil de aplicar en los macrojuicios o juicios plurisubjetivos, donde hay muchas personas de por medio. Incluso derechos colectivos, como los de personas y comunidades indígenas, frente a un solo individuo, pues es una guía de interpretación que no siempre permite encontrar una solución fiable o adecuada. Por eso hemos usado otros métodos de interpretación, que no nada más son el pro persona, por ejemplo, la ponderación, a la mexicana, siempre digo yo, porque nuestra ponderación en todos los tribunales se hace pues a base de formatos, ya se convirtió en un discurso que se copia y se pega, y que también a la hora de aplicarlo en sentido estricto, pues digamos que hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchos tipos de ponderaciones a la mexicana, y también mucho formato y mucho discurso al respecto. Pero eso y la interpretación conforme son algunas de las herramientas que han ayudado a resolver este tipo de cuestiones. Incluso el principio pro persona, por ejemplo, pues nos ha ayudado a encontrar conceptos que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, una sentencia que hemos dictado aquí en Sala Regional Guadalajara, en la que se adopta el principio, bueno, la feministas del mansplaining, que es las macho explicaciones. Eso no está en la ley, pero se puede extraer de la ley, y es pues un tipo de violencia simbólica, un tipo de violencia verbal, o la violencia estética que también hemos encontrado cuando se ataca a las candidatas por su apariencia, o usando ciertos prejuicios acerca de ciertas características físicas de las mujeres. O sea que el principio pro persona, hoy por hoy, está muy vivo y camina por todas las sentencias y por todos los tribunales electorales del país. No significa que siempre se haga bien, eso también hay que decirlo. Yo estoy convencido que los tribunales no solamente debemos hablar de nuestras buenas sentencias, sino también debemos ocuparnos de las que no lo han sido tanto y que la doctrina califica como inadecuadas, ¿no? Hay un sesgo cognitivo cuando solamente analizamos las cosas buenas y no analizamos las cosas malas, ¿no? Me acuerdo mucho de este ejemplo de que querían investigar qué aviones, qué parte del fuselaje de los aviones debía de reforzarse, y entonces estudiaban los aviones que llegaban, veían dónde estaban las balas y reforzaban las partes donde estaban las balas, cuando en realidad era al revés. Lo que tenían que reforzar eran los aviones que no habían regresado, ¿no? Porque las que no habían regresado eran las que tenían el problema. Estas que tenían las balas ahí habían regresado. Y así luego nos pasa a nosotros. Incurrimos en el sesgo de analizar solo lo que sí se ve y regresa, pero no lo que se queda. Lo que se queda puede ser lo que esté mal. Entonces, precisamente por eso creo yo que este tipo de encuentros, y los felicito, son muy importantes, porque pues, nos permiten, por ejemplo, miren, en una sentencia que dictamos en Guadalajara con el tema de la discapacidad, nos dijo, a ver, una persona, fíjense además algo que yo no había reparado, ¿no? Nos dijo, una persona que está en un estado vegetativo persistente no es una persona con discapacidad. No encuadra en ninguno de los términos de la convención, lo cual me sorprendió, me puse a investigar, y en efecto, parece que no es una categoría aplicable. Sin embargo, eso no quita que pues, la solución fuera, digamos, adecuada, porque siguiendo aquí así, tal vez el autor que mejor ha tratado los temas del cuerpo y el derecho, los derechos asociados al cuerpo, que es Stefano de Rodota, él decía que tenemos una institucionalidad de baja intensidad cuando las normas no permiten ejercer derechos, pero también cuando las normas no permiten ejercer los deberes. Entonces, si una norma no permite ejercer tu deber de firmar una solicitud de actualización o rectificación de datos, expreses tu voluntad, entonces tampoco permite ejercer tus derechos, y esa es una institucionalidad de baja intensidad porque ofrece derechos que son irrealizables, ¿no? Ofrece el derecho a una identificación, ofrece el derecho a la seguridad social, pero es de baja intensidad porque está bloqueado el acceso a la identificación, que a su vez es el derecho puerta o ventana para ejercer el derecho a la salud. Entonces, por eso repito, siempre estamos abiertos a la discusión. Yo soy de los que les encanta platicar sentencias, porque a veces nos ayudan a mejorar la próxima. Nunca se acaban, y siempre tenemos que estar mejorando nuestras propias sentencias y tener vocación de excelencia, es decir, no ser excelentes, sino cada vez hacerlas de la mejor manera posible, y esto nos ayuda, este tipo de pláticas, sus aportaciones de los teóricos, de los expertos,
a rectificar donde tengamos que hacer. Pues, ahí está el comentario, mi querido Rafa, muchas gracias. Y lo hace usted maravillosamente, mi querido magistrado. Muchísimas gracias. Hablo un poco aventurándome un poco desde la ignorancia, pero me da la impresión que la judicatura electoral fue la primera que se hizo cargo de los principios y de los valores en nuestro medio, ¿no? Que fuera, como decían ustedes en sus ponencias, que se pudiera ir un poco más allá de la ley o del frío texto de la ley gracias a una interpretación conforme. Y pienso en el principio de equidad, en el principio de autenticidad, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, Susana Miguel les pregunta si el tipo de incapacidad condiciona el ejercicio de los derechos político-electorales. Un poco lo que ya decía el magistrado Guerrero, ¿no? Depende de dónde nos coloquemos en esa categoría, en cierto modo abierta, que es la de personas con discapacidad, ¿no? Más que incapacidad, ¿no? Personas con discapacidad. Y también aprovecho para leer la pregunta que le hace Parasto Anita Mesri. Le pregunta al magistrado Guerrero Olvera, ¿cuál es la justificación para no haber obligado a los institutos locales a aplicar acciones de inclusión para personas con discapacidad en los procesos electorales del 2020-2021, mientras en cuestiones de paridad sí se hicieron ajustes aún concluido el proceso electoral? En otras palabras, ¿por qué se ordenó que se aplicaran acciones de inclusión para personas con discapacidad para los procesos futuros y no para los del año pasado, de inmediato, como se había hecho con la paridad de género? Sí, ambos tenían su fundamento pues, en el cuerpo jurídico vigente, ¿no? En el corpus juris vigente, dice muy elegantemente Parasto. ¿Cuál es la razón? Bueno, son dos cuestionamientos, entonces. Y bueno, queda abierto el foro para ustedes, ¿no? Hay una pregunta directa para el magistrado y la otra, pues que pueden abordar cualquiera de ustedes. Carlos, gracias. Yo seré muy breve en este tema. Miren, yo creo que en materia electoral hemos tenido la oportunidad, no sé si afortunada o desafortunada, de tener que crear muchas respuestas de subreglas a partir de las reglas. Tenemos que entender que nuestro derecho electoral es realmente nuevo, es un bebé comparado con el derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, es un bebé de brazos, pues tiene, digamos, apenas unas cuantas décadas. El derecho penal, pues es, Rafa, tú sabes mejor que yo, pues tal vez se inauguró en su forma científica, por ahí de 1910 con el libro de Binding, ¿no? Y tienen una historia milenaria, romano-germánica, en la que pues, las instituciones civiles y hasta penales tenían pues, un gran anclaje en la lógica aristotélica, en la filosofía, pero bueno, el derecho electoral pues no tiene esos grandes tratados y bueno, y también hay que entender que que las cuestiones políticas pues están sometidas a reglas que hacen los propios políticos, entonces se les olvidan muchas normas o establecen algunas que ameritan bastante interpretación. En este aspecto, a los tribunales el costo que hay que pagar por esto es que los tribunales han tenido que hacer interpretaciones que reconstruyen al sistema jurídico, que colmen sus lagunas, que rectifiquen las vaguedades o que eliminen de mayor medida posible las vaguedades, las ambigüedades, las contradicciones o contrariedades del sistema normativo han tenido que ser abordados en casos prácticos. En mucho sentido, los tribunales han tenido que legislar y legislar en sentido no político, pues, sino encontrar la solución del caso, la ley del caso. Ya puse un par de ejemplos de recuento, no estaba en la ley, los procedimientos sancionadores en su momento tampoco, fueron producto de la interpretación y así muchísimas cosas que nos ha tocado resolver. ¿No? Recuerdo un caso de partido que perdió su registro, pero no había reglas para su disolución. ¿Qué hacemos con todos sus bienes? Ni modo de aplicar la ley y decir, no, pues no dice nada, entonces non liquid, no es un caso que se deba resolver en los tribunales. Claro que no. Bueno, en aquel entonces los magistrados dijeron, pues apliquemos principios generales del derecho. Entonces, bueno, todo esto para decirles que en los casos de acciones afirmativas, los tribunales han tenido que meter mucho la mano.
es decir, donde no había acciones afirmativas antes de las sentencias de los tribunales, entonces han tenido que operar como un legislador no negativo, sin términos kelsenianos, sino un legislador positivo que impone deberes, que impone nuevas reglas. Eso, ahí ha estado la paridad de género. En la experiencia ha sido bueno, pero también ha habido experiencias no tan buenas. Las primeras veces de la paridad de género, en la que lo impulsaron los tribunales, pues generó mucho desasosiego, desorganización, tal vez, inconformidades de las personas que creían que tenían su candidatura siendo hombres y los forzamos a que fueran candidatas mujeres mitad y mitad. Y así, ¿no? Nos ha tocado, digamos, de una manera legislar en sentido interpretativo. Y pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Como los tribunales deberían de aplicarlas y no crearlas preponderantemente, pues ha habido cierto, digamos, inexperiencia en las oportunidades para aprobar ese tipo de nuevas reglas. De tal manera que los tribunales a veces no consideran oportuno, entre ellos yo, introducir nuevas reglas ya iniciado el proceso electoral, ¿no? Para mí, las acciones afirmativas preponderantemente deben ser de origen legal, es decir, el legislador democrático, representativo, debe hacerlo, salvo que no lo haga y que haya una omisión notoriamente inconvencional o inconstitucional, pues sí lo pueden hacer los tribunales. Pero yo hablo por mí, prefiero que sean los legisladores los que establezcan las bases de las acciones afirmativas, porque eso resuelve muchos problemas y es más bondadoso en términos de, pues, planes de vida, es decir, que haya un principio de certidumbre, certeza, que se pueda verificar en tribunales esas leyes en abstracto y en concreto son adecuadas o no, rectificarlas, pero no aparecerlas en pleno proceso electoral. Yo creo que el derecho, repito, es un horizonte en constante movimiento y no un horizonte fijo, y hemos construido, repito, los tribunales, sobre todo los electorales, un haz normativo en el que hemos introducido derechos que antes no estaban, ¿no? De la paridad, claramente fue una conquista judicial en un inicio, ahora ya es ley, y lo de las acciones afirmativas de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, por ejemplo, en su momento de jóvenes o en su momento de personas con identidad sexual diferente o diversa, pues ha costado trabajo hacerlo, pero lo hemos hecho. A veces con, digamos, una línea de tiempo diferente, pero se ha hecho. Y creo que eso es lo que ahora hay que mejorar. Y pues esa sería principalmente la razón. Le mando saludos a Anita desde aquí. Gracias. Gracias a usted, magistrado. Doctor Báez, también hay una pregunta para usted, aparte de la ya mencionada. Preguntan, doctor Báez, entiendo que las sentencias deben ser entendibles para todos, pero el lenguaje técnico nace con la intención de limitar los problemas derivados de la vaguedad y la ambigüedad, y creo que sería algo riesgoso evitarlo por completo. ¿No debería ser trabajo de operadores jurídicos diversos a los jueces o magistrados quienes el comunicar con empatía a los justiciables que acompañan? Gracias. Me imagino que se refiere a secretarios, oficiales, etc. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Empiezo por dar respuesta a lo que plantea doña Susana Miguel López, en el sentido de si el tipo de incapacidad condiciona el ejercicio de los derechos político-electorales. Pues no, de entrada no lo condiciona y no debería condicionarlo. Es decir, independientemente de la condición física de la persona ha de ejercer a cabalidad, entre otros, y en este caso principalmente, sus derechos políticos. Eso que implica que pues las autoridades, los órganos encargados precisamente de brindar el marco, las herramientas, los instrumentos, los mecanismos para el ejercicio pleno de esos derechos, pues deben hacer las adaptaciones pertinentes y necesarias para que, independientemente de la condición de la persona, pues ésta ejerza a cabalidad esos derechos, sus derechos políticos.
Sin ir más lejos, recordemos las distintas acciones que han tomado, que han ejercido los distintos órganos electorales a lo largo de los últimos años para precisamente facilitar o permitir, o no permitir, porque no tendrían por qué no permitirlo, digámoslo, poner las condiciones pertinentes necesarias para que, independientemente de la movilidad, la capacidad visual o auditiva de una persona, pues ésta pueda, sin duda, ejercer sus derechos políticos, particularmente su derecho a votar, su derecho a ser votado, o como en el caso de la sentencia comentada por el magistrado Guerrero Olvera, su derecho a participar como una persona observadora electoral en un proceso electoral determinado, de tal manera que estas acciones pues se deben de tomar precisamente, se deben de llevar a cabo precisamente para evitar que cualquier condición de la persona influya o determine el ejercicio de cualquiera de sus derechos. Entonces la respuesta sería no, no lo condiciona y no debería, no tendría por qué condicionar, no tendría por qué la condición de la persona afectar o incidir en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, y ahondando en lo que ya bien mencionó el magistrado Guerrero Olvera, por un lado, sí, la juventud de nuestro derecho electoral, al menos en nuestro país, y esto tiene una explicación histórica evidente, me parece que todos la podemos recordar, sea porque la experimentamos, la vivimos de alguna manera, o una parte de ella, al menos, o bien porque seguramente personas aquí mucho más jóvenes que yo y que están presentes, pues la pueden leer, ya no necesariamente en libros muy antiguos, en libros muy recientes, podemos entender esta juventud. ¿Qué digo juventud? El magistrado Guerrero dijo una infancia, una primera infancia, pues es eso, es un bebé de brazos, dijo el magistrado Guerrero, y así es. Y resulta que este bebé de brazos, y esto lo relaciono también con el comentario que leyó el doctor Estrada, pues este bebé de brazos, curiosamente, a diferencia de un derecho laboral o de un derecho civil, pues resulta que los principales usuarios o los principales sujetos que emplearán o que emplean las normas electorales son precisamente aquellos que en un momento determinado se desempeñan como personas legisladoras o como grupos, ¿sí?, que conforman esas grupos conformados por personas legisladoras que no son más que expresión al interior de los congresos de los partidos políticos, de tal manera que en no pocas ocasiones esa vaguedad, esa ambigüedad o esa oscuridad que en el texto de las normas, en los textos normativos electorales se puedan identificar tanto en abstracto como en concreto, como bien dijo el magistrado Guerrero, no necesariamente son gratuitos. De la misma manera que esas omisiones a las que también hizo referencia el magistrado Guerrero Olvera, no necesariamente son omisiones involuntarias. ¿Y esto qué ha generado? Particularmente en nuestro país, pues la necesidad de contar con una judicatura electoral precisamente que, tomándose en serio su misión de protectora de derechos políticos, de derechos humanos, pues ha tendido históricamente a tomar decisiones que diluciden en cualquier caso esa oscuridad, o que precisen la vaguedad, o que destierren la confusión en torno precisamente, o generada precisamente, con esas palabras en que se redactan en ocasiones nuestros textos normativos en materia electoral, y hablo sin tener el menor elemento probatorio siquiera, pero que pueden llegar a ser redactadas precisamente con esa intención de dejar abiertas hipótesis demasiado amplias para, digamos, en algún momento dado, pues experimentar con decisiones o con acciones ya en la lida electoral. Y es misión
de nuestros tribunales electorales y particularmente de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues precisamente ir acotando, ir poniendo por delante siempre, en todo momento, aún antes de la reforma de 2011, pues ir poniendo por delante precisamente los derechos políticos, los derechos humanos de todos nosotros como ciudadanía. Y finalmente, el tema de, digamos, los tecnicismos empleados en la redacción de las sentencias, lo cierto es que, pues sí, claro, evidentemente otras personas, otros sujetos pueden traducir, si me permiten la expresión, lo que el magistrado quiso decir, lo que el tribunal quiso decir, lo que la corte quiso decir, pues claro, podríamos encontrar a otros sujetos que desempeñaran esa misión traductora o esa función traductora. La pregunta es si verdaderamente vamos a ponerlo en términos coloquiales, ¿verdad? Para conectar con los justiciables, es indispensable contar con esa traducción, con esa función de un vocero, una vocería, una vocera que salga a decir lo que el tribunal quiso decir, cuando verdaderamente recordemos que la misión esencial de quienes imparten justicia, pues es componer precisamente esos litigios que les son sometidos a su conocimiento. Y para lograr cabalmente esa composición, y no me refiero solo a esa decisión que se manifiesta en los puntos resolutivos de la sentencia, sino sobre todo en la exposición de las razones, porque no basta convencer, también hay que convencer. Y en ese sentido creo que por fortuna en este momento estamos conversando con uno de nuestros juristas y juzgadores que más en serio se toma esta misión de comunicar de manera clara y precisa sus decisiones. Y tengo yo para mí que el magistrado Guerrero, más allá de los tecnicismos, pues siempre se ocupa, él y la sala que integra, pues de transmitir en términos lo más simples posibles, y no por simples quiero yo menospreciar la labor ni el mensaje recibido por nadie. Al final, me parece que es una de nuestras misiones como sociedad el mejor comunicarnos. Evidentemente estamos en un ámbito judicial y me refiero a las sentencias, pero no solamente las decisiones judiciales hay que saber comunicar, las decisiones legislativas, por ejemplo, la justificación de cualquier reforma que se proponga, hay que saberla comunicar. De la misma manera que cualquier otra decisión, pues hay que saberla comunicar, porque si nos tomamos en serio el principio de dignidad de la persona humana, pues no podemos suponer que cualquier decisión es la mejor decisión solo porque la tomó algún magistrado, algún juez, algún ministro, algún diputado, algún senador o algún presidente, sino que nos den la oportunidad de cuestionar esa decisión, la corrección de esa decisión, y para que podamos cuestionarla, pues necesitamos entenderla a cabalidad, independientemente de nuestro grado escolar, independientemente de el acceso a medios de comunicación. Lo relevante es que cualquier persona en este país pueda entender a cabalidad, a la primera, pues, ¿por qué se le está condenando a pasar un tiempo determinado en un centro de readaptación social? ¿Por qué ha de ver solamente cada 15 días a sus hijos o a sus hijas? ¿O por qué no puede ser candidata o candidato a un puesto de elección popular? Me parece que más allá de los formalismos, estamos en un momento donde lo que más nos importa o debería importarnos son las razones, y las razones en términos lisos y llanos creo que son las mejores siempre, las mejores razones para ser discutidas, para ser analizadas. Sería mi comentario. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, doctores. Ha sido una tarde excepcional. Hemos aprendido muchísimo de la operación del pro persona, de la interpretación conforme, en una materia en la que nos declaramos desde ya ignorantes, pero muy, muy interesados. Muchas gracias también al auditorio del Aula Tiempo de Derechos. Coincidirán conmigo en que esa ha sido una tarde de excepción. Y dejamos la palabra en el doctor César Ruiz para que haga los reconocimientos del caso. Un abrazo muy grande a don Sergio Arturo Guerrero y a don Carlos Báez. Doble de regreso, mi querido Rafa. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Muchísimas gracias a nuestros queridos invitados, magistrado, doctor Carlos Báez Silva también. Estos son los reconocimientos que les haremos llegar, obviamente, en manera física, pero pues que ponemos aquí a su disposición para que visualmente puedan verlos. Que son solo una muestra de nuestro eterno agradecimiento con ustedes por compartirnos su conocimiento, por ayudar a nuestro público a entender a veces todos estos criterios que sin duda les ayudan a ejercer de mejor manera sus derechos humanos, sobre todo en una materia tan compleja como es el derecho electoral, que el ciudadano común pudiera sentirse un poquito alejado, pero con este tipo de explicaciones que ustedes nos facilitan, pues pueden entender cómo pueden llegar a ejercer sus derechos electorales de mejor manera. Muchísimas gracias, magistrado Arturo Guerrero, muchísimas gracias, doctor Carlos Báez Silva. Esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos contar con ustedes y poder platicar de la aplicación de los derechos fundamentales y de la defensa de la dignidad humana en materia electoral. Y a nuestro público, como bien decía el doctor Rafa Estrada, muchísimas gracias a nuestro público fiel por estar aquí, por hacer preguntas de verdad bastante interesantes que sin duda ayudan a la reflexión. Y solo invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, como lo pueden ver aquí, está nuestra página, perdón, es que lo que quiero es que vean la revista Tiempo de Derechos, en Twitter, @DerechosTiempo, y en Instagram, Tiempo de Derechos. Y no se pierdan también, pueden consultar también nuestra página de internet, www.proderechoshumanos.org, donde pueden consultar los eventos que hacemos pues, semanalmente este programa y la conferencia magistral y el conversatorio internacional mensual. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, nuestro eterno agradecimiento a nuestros ponentes y pues estamos en contacto. Que tengan muy buenas tardes todos.